La primera noticia tiene que ver con la selección que ha hecho la revista Time hace pocas horas, muy pocas horas, sobre la persona del año, la persona más destacada del año. Y en esta ocasión es el Papa Francisco. Hay un artículo muy extenso donde justifica Time por qué razón ha designado a Jorge Mario Bergoglio, el cardenal argentino, como persona del año, y aparte de contar las anécdotas personales, el hecho de que es un hombre sencillo, que se toma fotografías con los turistas en el Vaticano, que tiene un automóvil viejo, un Renault 4 que le regalaron, que vive de una manera humilde, no en los apartamentos papales, sino en un apartamento contiguo, pues cuenta que este ha sido un papa que ha acercado mucho más la iglesia a los fieles, que ha mostrado que es una iglesia para restañar heridas en las personas, ha organizado comisiones para modificar, para reformar la iglesia, para hacerle frente a la pederastia, a los escándalos de pedofilia, para mejorar las finanzas vaticanas. Y dice además que es un hombre que tiene un sello tan personal que incluso después de que había habido 21 papas con el nombre de Juan, 16 con el de Benedicto, 14 con el de Clemente, este es el primer papa que utiliza el nombre Francisco en honor a San Francisco de Asís, el santo de ese pueblo italiano, Assisi, del siglo XIII. ¿Está usted de acuerdo con esta selección de Time? ¿Es este el personaje, la persona del año, sin duda? Hombre, yo creo que es difícil saberlo, pero desde luego me atrevería a decir que sí. Es decir, yo creo que como comentó Marc Bassets del periódico La Vanguardia en este programa, precisamente, del mismo modo que antes todo el mundo quería hacerse una foto con Obama, ahora todo el mundo quiere hacerse una foto con el Papa Francisco. Y yo creo que desde luego que es incuestionable. Más aún si se tiene en cuenta, o sea, esto es también un ejemplo de que la democracia no siempre debe funcionar, porque los lectores de Time habían votado a Miley Cyrus, una cantante de Estados Unidos que debe tener 22 años y que es famosa básicamente por no llevar virtualmente ropa en sus actuaciones, como la persona del año, con una ventaja abrumadora. Creo que le llevaba un tercio de votos al segundo, con lo cual yo creo que desde luego el impacto del Papa Francisco va a ser bastante mayor que el de Miley Cyrus. Sí, sobre todo en la historia universal. En la historia universal. Lo que sí que creo también es que, bueno, Time tiende mucho a centrarse como en una persona, y Francisco evidentemente yo creo que como persona es un individuo de una forja excepcional, pero yo creo que también representa un poco un cambio, digamos, en la Iglesia Católica, un cambio demográfico, un cambio cultural que era inevitable, del mismo modo que Wojtyła dejó de ser el primer papa italiano en muchísimos siglos. Francisco es, digamos, el primer papa de la nueva iglesia, en cierto sentido, que es una iglesia pues más latinoamericana, africana, asiática, con otra visión muy diferente, menos teológica y más pastoral. Y yo creo que también Francisco en este sentido, aparte de ser el hombre, digamos, es también como, digamos, el primer heraldo de un gran cambio en la Iglesia Católica. Y al Papa le gusta, Rubén, también el fútbol, es hincha de San Lorenzo de Almagro, le gusta el rock argentino, ha enviado cartas de a ver si se recupera Gustavo Cerati, el cantante de Soda Stereo, uno de los grandes grupos de la música contemporánea argentina, un hombre muy cercano a la gente. Sí, bueno, yo creo que probablemente parte de eso, digamos, esa fue una de las críticas que pesó en las consideraciones de la revista para hacer este nombramiento, porque a final de cuentas, Juan Carlos, o sea, como en todo, hoy en la mayoría de los días siempre va a haber opiniones en contra y a favor, y recordemos que esta no es, en esta ocasión, digamos, no es el caso, pero en ocasiones anteriores las designaciones que ha hecho Time han provocado controversia y críticas muy fuertes. Recordemos que entre la larga lista de personas o de personalidades que han recibido esta distinción, pues incluyen algunos personajes que en los anales de la historia pues no tienen una visión bastante favorable. Podemos citar el caso de Hitler, Stalin, el Ayatollah Khomeini, por citar algunos, ¿sí? Entonces yo creo que para mí no es realmente lo que hace Time, desde mi punto de vista, no puede tomarse como es lo que piensa o como ve las cosas muchísima gente. Ciertamente refleja el sentimiento de un importante segmento de la población, en este caso del mundo, y lo que dices tú yo creo que es muy cierto, ¿no? Este es un papa que además de todo lo que tú has citado, lo que Pablo dijo, tiene esa característica de que, digamos, ha colocado
la figura papal en un plano terrenal, si así lo queremos poner, porque anteriormente los papas eran vistos como con cierto dejo de dignidad por algunas gentes. Entonces yo creo que, dicho esto, me parece también, Juan Carlos, que quizás es muy temprano, y ese no es el papel de esta designación, hacer un juicio sobre la gestión de Francisco, porque apenas lo está iniciando, y además, o sea, en contraposición con lo que dijo Pablo, me llama la atención el hecho de que por un lado están todas estas características de Francisco que lo hacen ver como alguien más humano, pero a la vez en el ámbito dogmático no hay que perder de vista que este sigue siendo un papa conservador, no es un papa como muchos lo esperaban, liberal, que iba a cambiar radicalmente a la iglesia, que iba a permitir la ordenación de mujeres como sacerdotes, muchas de esas cuestiones siguen en pie y hay quienes anticipan que no va a cambiar bajo este papado. Y fuera de eso es jefe de una iglesia que tiene tantos fieles como habitantes tiene la China. Así es un personaje universal que ha escogido Time. Estaba leyendo esta mañana justo que en 1927 nació esta designación del Hombre del Año. Hombre del Año se llamó hasta 1999, donde cambió a Persona del Año. Y escogieron, y el criterio era, para bien o para mal, la persona más influyente del año. Y por eso, como dice Rubén, salieron unos personajes bastante indeseables, y de hecho este año de finalista estuvo Bashar al-Assad, el dictador sirio. Número 4. Hubo una controversia justo después de que escogieron al Ayatollah Khomeini en el 79, y desde entonces la revista se ha, ha esquivado las personas polémicas. En el 2001, después del ataque a las Torres Gemelas, escogieron como personaje del año a Rudolph Giuliani, el alcalde de Nueva York, cuando todo el mundo sabía que el personaje del año, según el criterio para bien o para mal, había sido Osama Bin Laden. Y desde entonces algunos datos curiosos: escogen generalmente personas, a veces conceptos. Los indignados ganaron en el 2011, los protesters. En 1982 el computador, en 1988 el planeta, la Tierra. Solo 4 mujeres antes de ser el personaje del año ganó Wallis Simpson. La esposa de Chiang Kai-shek ganó en el 37, la reina Isabel II en 1952 y Corazón Aquino. O sea que siguen siendo casi siempre los hombres del año.